Bien, buenas noches. Yo soy Antonio Molina Navarro y estoy cursando la licenciatura en enseñanza de las matemáticas en la Universidad a Distancia de México. Bien, esta es la actividad número 8 del módulo 7 y la docente es la profesora Santa Elena Telles Flores. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Bien. Se trata de ecuaciones diferenciales. En esta en particular vamos a resolver una ecuación diferencial ordinaria lineal bajo la característica, obviamente, como ecuación ordinaria lineal de que solo tiene una derivada y tiene, obviamente está en función de x y de y, ¿no? Tiene funciones de x y funciones de y. La forma en la que la podemos presentar como despejada la derivada es como una derivada que está en función de p, función de x y de q, además en función de x. Esta forma de presentarla nos ayuda porque podemos resolver una ecuación diferencial homogénea y la otra que nos queda pues sería una ecuación diferencial no homogénea. El resultado de las dos soluciones pues es el resultado que estamos buscando. Bien. Existen varios métodos. En este caso, el método que vamos a utilizar para la ecuación diferencial ordinaria lineal va a ser el método del factor integrante. Para la solución de esta ecuación, vamos a ver también las gráficas que se forman a la hora de hacer el campo de pendientes y vamos a trazar de la ecuación encontrada de solución general, vamos a trazar algunos bosquejos para diferentes valores de la constante. Eh, ¿Qué diferencia encontramos entre el método del factor integrante y el campo de pendientes? Bueno, es obvio que la solución de las ecuaciones diferenciales es un procedimiento que puede ser complicado y puede ser laborioso. Y en algunos casos no es tan sencillo encontrar el valor de la función que resuelve mi ecuación diferencial. Sin embargo, puedo trazar en la mayoría de los casos mi campo de pendientes y mi campo de pendientes me va a dar una idea muy precisa del comportamiento de la curva de la familia de curvas para diferentes posibles soluciones. Entonces, eso pues ya nos ayuda bastante, ¿no? En el caso de que de entrada no pudiéramos encontrar la solución específica que estamos buscando o una solución general que nos diera una familia de curvas, el campo de pendientes me va a dar la idea de cuál es el trazo de las curvas o de las familias de curvas que puede generar esa ecuación diferencial. El ejemplo que vamos a resolver es una ecuación diferencial ordinaria lineal. El ejemplo específico es la derivada de y con respecto a x es igual a x menos y. Vamos a escribir el problema en la forma diferencial, o sea, voy a despejar la derivada de y de x y la voy a escribir como de y igual a x menos y de x. ¿Sí? Y la empezamos a analizar primero para ver si el método que vamos a utilizar es adecuado o no es adecuado o qué tipo de ecuación es, o sea, si realmente es una ecuación diferencial ordinaria y si realmente es lineal. Bien. Observamos primero que no es separable. ¿Qué quiere decir que no es separable? Bueno, no es separable quiere decir que los términos de mis variables x y y, esos dos, eh, yo no puedo quitar aquí y dejar solo x por diferencial de x porque y es un factor también de diferencial de x. O sea, yo no puedo pasarlo ni en la expresión anterior. Si yo pasaba el valor de y al primer lado de la igualdad, o sea, si yo hubiera pretendido escribir dy de x más y igual a x, igual no puedo resolverlo. ¿Por qué? Porque a la hora de multiplicar todo por dx me hubiera quedado dy más y de x igual a x de x. Entonces eso es obvio de que no es separable, ¿no? Bien. Luego, tampoco es homogénea. ¿Por qué? Porque si bien aquí de este lado los valores de las variables todas están a la primera potencia, pero de este lado ni siquiera tengo variables. Entonces, como no aparecen de variables con el mismo grado exponencial en ambos lados, pues no puedo decir que es homogéneo. Lineal, bueno, pues es una derivada, primera potencia. Las variables son de la primera potencia, entonces no tenemos problema. Eso sí, nos queda claro que es una ecuación lineal. Bien. Ahora, vamos a utilizar la ecuación en la forma diferencial m de x más n de y
igualamos con 0 para resolver por el método de factor integrante. Entonces la ecuación que acabamos de escribir la vamos a igualar con 0. Entonces dy que estaba en el primer lado de igualdad lo dejamos como estaba, y el factor, que sería el factor m de x, lo pasamos al primer lado de la igualdad. Si observamos, al pasarlo al primer lado de la igualdad, aquí nos queda un signo negativo, puesto que del segundo lado de la igualdad era positivo, al pasarlo es negativo. Entonces, para quitar este signo, lo que hicimos fue multiplicarlo por los términos que están dentro de el factor, y obviamente cambiaron de signo, ¿no? Y que era negativo pasa a positivo, x que era positivo pasa a negativo, y ya tenemos los dos términos positivos. Bien, entonces procedemos al análisis. Bien, entonces dijimos m, que es el factor de dx, lo vamos a sacar la derivada parcial con respecto a y la derivada parcial con respecto a y de y menos x es 1, es este valor. Luego n, que es el factor de dy, para el caso de mi diferencial, es 1, y la derivada parcial con respecto de x de 1, que es una constante, es 0. ¿Sí? Con eso pues nos damos cuenta que la ecuación diferencial tampoco es exacta, y debemos encontrar un factor de integración que podamos aplicar, uno de los siguientes casos. Si lo hago en función de x, el factor que puedo utilizar lo voy a encontrar para el resultado que me dé de la diferencial, o de la derivada parcial, perdón, de y con respecto, y la derivada parcial de x, la diferencia de estos entre el factor n, que es el factor de la diferencial de y. Bien, esos valores ya los tengo. La parcial del factor m con respecto a y es 1, la parcial de n con respecto a x es 0, y el factor n pues es 1, ¿no? Si esto no llega a ser una función de x, el resultado de esto no queda como una función de x, no puedo usar este factor integrante. Tendría que checarlo para y. La de y es ahora la parcial del factor n con respecto a x menos la parcial del factor m con respecto a y entre el factor m, que es el factor de la diferencial de x. Si el resultado de esto, si es una función de y, entonces puedo usar este factor integrante. Bien. Vamos a revisar en el ejercicio que tenemos. Ahora, vamos a empezar con función de px. Bueno, ya vimos que m y teníamos que valía 1. El nx valía 0 y n valía 1, entonces a la hora de hacer esta operación me queda el valor 1. Y 1 lo puedo considerar que es una función de x, aunque no aparezca la x, pero sí lo puedo considerar como una función de x. Incluso si esta operación yo lo hubiera hecho para y también me da 1, me da cualquier constante, también lo puedo considerar como una función de y. Bueno, pero aquí en este caso estamos revisando una función de x. Bien. Con esto es necesario para seguir el procedimiento, sin embargo vamos a verificar con y para que vean qué es lo que sucede, o para que veamos qué es lo que sucede, ¿no? Si yo calculo ahora la función de con respecto a y, me voy a dar cuenta que nx es 0, my es 1, entonces 0 menos 1, y m, el factor de la diferencial con respecto a x, es y menos x. Y entonces esta división que me queda, o esta función que me queda, no es una función de y. ¿Por qué? Porque aparece x. Si nada más hubiera aparecido y, sí es una función de y, pero no es una función de y porque también aparece x, entonces esta no podemos usarla. Tenemos que usar forzosamente mi primera función. El factor que utilizamos, como lo vimos en la diapositiva anterior, pues va a ser, función de x va a ser e a la integral de p de x de x. Para el caso específico que tenemos nosotros, p de x es 1, entonces va a ser e a la integral de dx, y la integral de dx es x, entonces este es mi valor, este valor es mi factor integrante. Bien, ahora, sustituyo y multiplico mi ecuación diferencial por el factor integrante, que x y x multiplica tanto a, este sería m, y bueno, aquí no aparece, pero aquí estaría n, ¿no? Porque le vale 1. Ok. Y obviamente, como multiplicamos toda la igualdad, del otro lado multiplicamos por 0, pero cualquier cantidad por 0 me va a dar 0. Entonces, en el primer lado me queda el factor de x, mi factor m, va a ser y e a la x menos x e a la x, más mi factor n, el factor de dy, va a ser e a la x. Vuelvo a hacer mi revisión, como le hice en la parte anterior. Ahora m sería este su factor. La derivada de m con respecto a y, bueno, pues
pues obviamente es una constante, este término es una constante, entonces este término es 0, su derivada. Este se deriva con respecto a y, la derivada de y con respecto a y es 1, entonces me queda x. Eso es lo que sea de media hora. N lo derivo con respecto a x y la derivada de e a la x con respecto a x, pues me queda e a la x. Observamos ahora los dos valores son iguales. Entonces, podemos resolver cualquiera de los dos diferenciales que tenemos aquí. Obviamente tenemos que optar siempre por la más sencilla. O sea, yo puedo resolver y e a la x menos x e a la x de x. Puedo resolver esa. O puedo resolver e a la x de y. ¿Con respecto a qué? Bueno, en esta con respecto a x y esta con respecto a y. Entonces, si este lo resuelvo con respecto a y, e a la x es una constante. Entonces, lo único que tengo que integrar es la diferencial de y. Si intento resolver esta, bueno, pues aquí tendría que resolver todos los términos. La única constante sería y tendría que resolver todos los términos, entonces me estoy complicando más. Por eso siempre tratamos de ocupar la más sencilla, que en este caso sería esta. Bien. Entonces, esta me va a dar una función en x y y. A la hora de integrar x con respecto a y, pues voy a tener, obviamente, la integral diferencial de y es y, por e a la x, que era la constante, más una constante de integración, pero en este caso la constante de integración es una función de x, por eso la vamos a poner como función de x. No es un valor c como una integral normal, no, este valor de c es una función de x, por eso lo vamos a poner como función de x. Bien. Ahora, el resultado que encontré, voy a sacar la derivada parcial con respecto a x de ese resultado. Entonces, la derivada parcial de este resultado con respecto a x, pues bueno, la derivada de y es constante, la derivada de x con respecto a x vuelve a ser x. Acuérdense que, digo, esto lo debemos de recordar, pero bueno, si no lo vamos a apuntar aquí. La derivada de e a la b con respecto a x es igual a e a la b por la derivada de b con respecto a x. Entonces, como la derivada de b, que en este caso sería x con respecto a x es la unidad, pues nada más nos vuelve a quedar e a la x. Bien. Y la derivada de la función de x, que pues se expresa como derivada de función de x. Bueno, el resultado de esta integral debe ser igual a m, o sea, al factor que está multiplicando la diferencial, obviamente, de x, que es obviamente el factor de dx, ¿no? Entonces, este resultado que pusimos aquí, o que al que obtuvimos aquí, es este, lo vamos a igualar con m. ¿Sí? ¿Qué es m? Bueno, pues ese es el factor de la diferencial de x. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, si observan, y e a la x y y a la x están en ambos lados de la igualdad y si tienen signos contrarios, pues por lo tanto se anulan y nada más me queda que la derivada de x, la función g de x es igual a menos x por e a la x. Como yo quiero gx, tengo que integrar ambos lados de la igualdad. Entonces al integrar la derivada de gx, pues encuentro gx. Y al integrar x e a la x, bueno, pues x e a la x es una integral que se resuelve por integración por partes. Yo puedo decir que es la integral de u por diferencial de b, que es igual a u por b, menos la integral de b por diferencial de u. Bueno, y aquí, bueno, pues escogeríamos como ux y como diferencial de b e a la x, diferencial de x. Bueno, obviamente aquí nos faltó, vamos a completarlo, que no haya dudas, nos faltó que eso es por dx. Y bueno, al hacer este procedimiento de integración por partes, esto lo derivo, me queda diferencial de u, esto lo integro y me queda e a la x. El resultado, al aplicar u por b menos b de u, nos queda como resultado que la función g de x es igual a menos x e a la x más e a la x. Bien. Entonces ese resultado lo vamos a poner en nuestro valor de función ya encontrado. Mi valor de función que encontré con el factor integrante era y e a la x más función de g. La función g de x ya encontré que es menos x e a la x más e a la x. Y el resultado de la ecuación diferencial lo obtengo al igualar la función x y con una constante, con el valor de una constante.
Eso siempre va a suceder. El resultado específico de mi ecuación diferencial es igualar este valor de función con una constante, que es lo que hacemos aquí. Entonces, lo igualo con una constante y despejo y. Al despejar y, pues ya está multiplicada por e a la x, todos los términos van a estar divididos entre e a la x, y simplificamos. Entonces mi resultado final será y igual a x menos 1 más c sobre e a la x. Es muy interesante este resultado y ahorita lo vamos a ver en las siguientes gráficas. Estas dos partes, si no existiera este término, este último término, tendríamos una línea recta. Incluso tendríamos una línea recta que pasa, bueno, no precisamente pasa por el origen, pero que tiene puede tener la pendiente 1. De hecho, tiene la pendiente 1 y corta a al eje y en menos 1. Bien. Si yo hago de esa la ecuación diferencial que tenemos, hago el campo de pendientes, observemos que el campo de pendientes nos da la idea del trazo. ¿Sí? Vamos a ir uniendo algunas. Por ejemplo, aquí esto nos dice así, esto nos dice así. Y aquí nos va dando una idea de cómo es el trazo de esta gráfica, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Interesante es cuando está hacia acá, cambian las pendientes y me empieza a generar curvas hacia abajo. Y para un valor de menos 1, aquí como que la pendiente se conserva, o sea, como que todas se empiezan a unir en una recta. Más o menos. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, analicemos la solución. Ese es el campo de pendientes. Analicemos la solución. Nos vamos a ir a la gráfica donde pusimos las soluciones para diferentes valores de C. Aquí pusimos para la solución para los valores de C igual a menos 1, C igual a menos 2, C igual a 1, C igual a 2 y C igual a 3. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si observamos, este e a la x, que es un valor exponencial, cuando trazo valores de x positivos, este valor, si mi exponente, o sea, si mi valor de x es positivo, mi exponente empieza a aumentar, mi valor de a la x empieza a aumentar. Como está en el denominador, al aumentar el valor de c, empieza a hacerse cada vez menor, y tiende a cero. A la hora de que empieza a tender a cero, pues empieza a volver esto una recta. Por eso si observamos en la gráfica, entre más sean los valores de x, más se junta hacia una recta, ¿no? Luego, para valores negativos de x, o sea, para los valores menores ya empieza a pintar un poco la parte exponencial. Por ejemplo, aquí para la gráfica, para los valores de 1 y 2, pues sí pinta porque este valor del denominador es muy bajo. Pero para valores negativos, cuando estoy de este lado, entonces la ecuación, si yo tengo valores negativos de x, mi ecuación quedaría algo así como, bueno, menos x, menos 1, más c e a la menos x. Entonces aquí ya pinta directamente el valor exponencial. Por eso para valores negativos se trazan muy bien las curvas. Ahora, ¿qué hace que la curva vaya hacia arriba o que vaya hacia abajo? El valor que se le da a c. ¿Sí? Porque una cosa es que aquí sume, otra cosa es que aquí reste. Entonces, en función de que si suma o si resta, la gráfica iría hacia arriba o hacia abajo. Ahora, aquí es tuvimos una solución general, entonces estas gráficas representan diversas soluciones generales. ¿Sí? Entonces, eh, dijimos que entonces la solución general de nuestra gráfica, o nuestra ecuación diferencial, nos genera en estas gráficas y su solución general fue la función y igual a x menos 1 más c sobre x. ¿Sí? Finalmente, estas fueron nuestras referencias con las cuales se realizó este trabajo de presentación. Bien, agradezco la atención prestada al mismo.